Es un libro muy pequeño en la Biblia, un poco difícil de encontrarlo, amén, pero le vamos a dar lectura en Sofonías capítulo 3, versículo 17. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así en el libro de Sofonías capítulo 3, versículo 17, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salva, se gozará sobre ti con alegría. ¿Con qué? Con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a abrir nuestros corazones, vamos a abrir nuestros labios, vamos a hablar con nuestro Dios para que nos dé palabra en esta hermosa tarde. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, gracias por todo lo que se ha hecho, Señor, mi Dios. Hay un ambiente maravilloso desde el principio, Señor, hasta esta hora, y que esto, Señor, se siga cultivando, mi Dios, que mientras se predique tu palabra, Señor, mi Dios de la gloria, tu palabra llegue al corazón, bendito Dios, que cosas maravillosas sucedan aquí en este lugar, como también aquellos que están a través de las redes sociales, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos, mi Dios. Queremos oír palabra divina, palabra de lo alto, Señor. Padre amado, queremos, Señor, que tu palabra llegue al corazón de cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse por un momento. Sofonías capítulo 3, leímos un versículo, y cuando usted tenga tiempo en su casa puede leer todo el libro completo. No es mucho, son solamente 3 capítulos con pocos versículos. Usted se puede hacer, creo que ni media hora, pero si usted lo quiere estudiar se puede llevar un poco más de tiempo. Y Sofonías es uno de los pocos profetas que en sus escritos se habla muy poco de palabras alentadoras. El profeta Sofonías tiene 97% de que su mensaje es de reprensión, que es hablando de la ira de Dios, y habla, amén, del juicio divino de Dios. En este tiempo, hermanos, que estamos viviendo, si el profeta Sofonías estuviera vivo en este tiempo, no lo invitarían a la iglesia. Si en este momento el profeta Sofonías estuviera vivo, no tuviera llamadas, aleluya, por su teléfono a predicar la palabra de Dios, porque Sofonías, su mensaje era solamente de juicio, su mensaje era de reprensión, su mensaje era que venía destrucción al ser humano que vive en pecado. Ese era el mensaje de Sofonías. Y vamos a ver el capítulo 1, versículo 2. Mire cómo empieza la palabra del Señor en el profeta Sofonías. Dice el capítulo 1, versículo 2: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿Dice quién? Jehová. Para empezar, amén, su primer mensaje de Sofonías dice: traeré destrucción. ¿Traeré qué? Destrucción. Para empezar, el capítulo 1, el versículo 1 no lo leímos porque ahí se está introduciendo él quién es, de qué descendencia viene y cuál es su descendencia familiar. Pero ya en el capítulo 2 empieza a decir, aleluya, una palabra de parte de Dios: destruiré por completo todas las cosas. ¿Todas qué? Y si usted lee la palabra de Dios, esta palabra que leímos está escrito en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo, desde el 6, ya está, desde el 3 en adelante, se viene hablando de este mismo suceso. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 del Génesis, ya se viene advirtiendo a la humanidad de que Dios traerá destrucción.
Usted lee en el libro de Génesis, antes de que traiga el diluvio Dios a la tierra, dice que Dios por un momento miró la maldad en la tierra y dice que se arrepintió de hacer el hombre. Y dijo Dios: raeré, destruiré todas las cosas de la faz de la tierra. ¿Por qué? Voy a explicar un poco cuál fue la ira de Dios que lo llevó a tal grado a airarse y a enojarse, a decir con sus propias palabras que destruiría todo lo que había creado. Número uno, porque en el libro del Génesis, las cosas, cuando se empieza a reproducir la humanidad y empieza, surgir todas las cosas, empezó también el pecado. Y cuando el pecado vino, incrementando, llegó un momento donde el varón tenía más de una mujer, pero no lo hacía ordenadamente. Aleluya. Los que estaban casados, aún estando casados, se llegaban a otras mujeres. Aleluya. Y había personas que no estaban en un compromiso matrimonial, tenían una acá, una allá. Y Dios todavía, porque es misericordioso, no hizo nada. El ser humano, en lugar de arreglarse, siguió, aleluya, en otro nivel pecando. Entonces dejaron los hombres el uso natural, ya no miraban a otra mujer. El hombre empezó a mirar un hombre con otro hombre en la homosexualidad. La mujer empezó a dejar el uso natural. Una mujer empezó a mirar a otra mujer y Dios se airó, pero dijo Dios: voy a dar misericordia. Y la mujer y el hombre, antes de arreglarse delante de Dios, siguió otro nivel de pecado, a tal grado que llegaron al bestialismo. Ya no se satisfacían con seres humanos, ahora tenían que buscar bestias para satisfacerse, hombres y mujeres. El pecado iba aumentando y dijo Dios: les voy a dar una oportunidad, que se arrepientan. El ser humano no quiso y siguió a otro nivel. Dice la Biblia en el libro de Génesis: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tuvieron mujeres para ellos. Cuando vamos al contexto histórico, habla que los hijos de Dios se refieren a ángeles caídos. Estos ángeles fueron criados por Dios, pero llegaron a un momento, aleluya, de estar contaminados. Ellos pecaron en el cielo y fueron destruidos, desterrados del cielo. Estando en la atmósfera del segundo cielo, miraron a las mujeres terrenales que eran hermosas, y dice que tomaron mujeres para ellos, tuvieron actos sexuales ilícitos, a tal grado que Dios dijo: ya se llegó el tiempo de destruir lo que tengo que hacer. Destruiré todo el pecado de la tierra. Dice la Biblia que cuando los ángeles tuvieron mujeres terrenales, nacieron personas deformadas, con personas, aleluya, con 12, 15 dedos, una estatura anormal, una estatura que no era normal, porque habían violentado la orden de Dios, habían, aleluya, alterado la genética humana, a tal grado que Dios dijo: tengo que hacer algo en la tierra. Y dice la Biblia que Dios dijo en su palabra: destruiré todo lo que he creado. El ser humano, hermanos, si no tiene a Dios en su corazón, el ser humano tiende a pecar y a pecar y a pecar. Y Dios tiene que poner, hermano, fuerte para que las personas, la humanidad, aleluya, no se desenfrene en una vida pecaminosa. Dios dijo en Génesis: destruiré todo lo que he creado. Pasa un tiempo, y dice la Biblia que Dios iba a destruir, pero ahí había una familia que halló gracia delante de Dios, y esta familia fue la familia de Noé. ¿La familia de quién? Y Noé, Dios le habló y le dice: haz un arca, porque voy a destruir a la humanidad, pero haz un arca, y todo aquel que entre a esa arca será salvo. Dice la Biblia que Noé empezó a construir el arca y seguía predicando, y llegó un tiempo donde predicaba y la gente
se burlaba de Noé, no le hacían caso, se burlaban porque aquel tiempo era imposible que viniera un diluvio. Pero en el tiempo de Dios, en el cumplimiento del tiempo de Dios, dice la Biblia que Dios le dijo a Noé: entra a la barca. Y cuando entró al arca con su familia, Dios mismo cerró la puerta. Y está escrito en su palabra que cuando Dios cierra una puerta, no hay nadie en quien la abra. Cuando Dios cierra una puerta, no hay nadie en quien pueda abrirlo. Aleluya. Por eso esa puerta está abierta. Y Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Alguien le regala un aplauso a la puerta que es Cristo Jesús. Y quiero decir en esta tarde, para los que nos miran a través de las redes sociales, lo mismo que pasó hace muchos años está acerca de volver a suceder ese mismo acontecimiento. Llegará un tiempo donde ya no predicaremos. Llegará un tiempo donde ya no habrá alguien quien te comparta de la palabra de Dios, porque Dios vendrá por su pueblo, Dios vendrá por sus escogidos. En un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado con vida seremos arrebatados. Así como un día Dios le dijo a Noé: voy a cerrar la puerta, Dios está advirtiendo: pronto mi iglesia se va de esta tierra, pronto mi pueblo se va de esta tierra, y la gente va a llorar, la gente va a clamar por misericordia, pero esa puerta no se va a abrir. Hoy es el momento de que esa puerta está abierta. La puerta es Jesucristo y debemos de entrar por ella. Alguien le da ese aplauso fuerte al Rey Jesucristo. Voy a hablar de 5 acontecimientos que pasaron antes de que viniera Jesucristo. Amén. En la Biblia habla de destrucciones masivas. Es verdad que hay momentos donde eran pueblos, donde el pueblo de Dios tenía guerra con los filisteos y Dios destruía ejércitos o destruía pueblos. Pero hay acontecimientos donde Dios tuvo que destruir ciudades completas, porque las ciudades estaban, aleluya, convertidas en pecado, donde ya Dios no miraba con agrado nada en esa tierra, y Dios tenía que obrar con mano fuerte. El primero fue el diluvio. Dios trajo un diluvio de agua y exterminó a todo ser viviente. Solamente Noé fue salvo con su familia. La segunda destrucción que habla la Biblia es en Génesis capítulo 19. Habla la Biblia que había una ciudad muy próspera, aleluya, llamada Sodoma. De la palabra sodomita. Esa palabra sodomita significa homosexualismo. Amén. Esa palabra, esa ciudad llamada Sodoma, habitaba, amén, la humanidad vivía en sus deleites y pasiones pecaminosas, y pecaban a tal grado que Dios dijo: ya se acabó mi paciencia, ahora voy a destruir Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que ahí había un hombre llamado Lot, y Dios dijo, aleluya, envió mensajeros: Lot, salte de esa tierra. La encomienda era: Lot, agarra a tu esposa y tu familia y caminen hacia la montaña. No volteen ni a la derecha ni a la izquierda, caminen, porque esta ciudad será destruida. Dice la Biblia que Lot apresuradamente agarró a su familia y empezaron a caminar. No llegaban en aquel lugar y empezó a caer fuego del cielo. Exterminó a Sodoma y a Gomorra, lo exterminó por completo, porque siempre donde hay pecado, Dios tiene que poner su mano poderosa para hacer, aleluya, acto y algo divino de que Él lo ha establecido. Esa ciudad llamada Sodoma y Gomorra no volvió a existir más, porque la ira de Dios descendió sobre ese lugar. Después de destruir el diluvio, la humanidad con el diluvio, y destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, hay otras ciudades que también Dios destruyó, y se llamó el pueblo amonita y el pueblo moabita. Estos dos pueblos habían sido enemigos de Israel. Moab
amén, siempre se levantaba con su ejército a querer, amén, a destruir el pueblo de Dios. Los amonitas siempre se levantaban, amén, a querer hacerle la guerra al pueblo de Dios. Y los amonitas siempre estaban haciéndole la guerra al pueblo de Dios. Llegó un momento donde Dios dijo: me cansé de darles oportunidades. La mano divina del Señor vino sobre los amonitas y los moabitas y los exterminó. Mira, hermano, cuando Dios da una palabra, Dios, aleluya, tiene que actuar, aleluya, con brazo fuerte. Si usted es hijo de Dios, quiero decirte que usted está protegido. Hay de aquellos que se levanten contra usted, hay de aquellos que se levanten en contra de usted. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted tiene protección del Dios viviente. Dice la Biblia, aleluya, que aquellos que se levantaron contra el pueblo de Israel perecieron. Hermano y hermana, usted es hijo del Dios Altísimo. ¿Cuánto creen esa palabra? Usted es hijo del Dios Altísimo. Usted es una hija de Dios. Aleluya. Usted tiene esa autoridad de parte de Dios. Dice la Biblia que aunque un ejército acampe alrededor de ti, no debe temer tu corazón. Jehová de los ejércitos está contigo, está con tu familia. Aleluya. Y si usted está en las manos de Dios, usted estará seguro. Aleluya. Si le va a dar ese aplauso, que sea fuerte, que llegue a la presencia de Dios. Otro pueblo que destruyó Dios fue el pueblo de Tiro y Sidón. Usted lo puede buscar. Esa escena se encuentra en Segunda de Crónicas capítulo 20. El primero que hablé del diluvio está en Génesis 6:7. En la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis capítulo 19. Pero esta escena que vamos a hablar habla de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón también eran pueblos, amén, que estaban siempre oponiéndose al plan divino de Dios. Tiro y Sidón siempre le estuvieron haciendo la guerra al pueblo de Dios. Y mira, hermano, aquí suceden dos cosas. ¿Por qué Dios permitía que estos pueblos le hicieran guerra al mismo pueblo de Dios? Porque el mismo pueblo de Dios muchas veces se corrompía. Dejaban al Dios verdadero e iban a buscar otros dioses ajenos. El mismo pueblo de Dios, teniendo al Dios viviente y al Dios todopoderoso, dejaban al verdadero Dios y seguían a otros pueblos, a otros dioses, a otras costumbres que Dios no le agradaba. Que hacía Dios, entonces Dios permitía que se levantaran pueblos a hacerle la guerra. Y este fue el caso de Tiro y Sidón. Estos dos pueblos se levantaron frecuentemente a querer impedir los propósitos de Dios. Y Dios por momentos los dejaba, amén, que vinieran a oprimir al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios clamara al verdadero Dios. Creo que la historia que les voy a contar usted lo tiene en su mente. Dice la Biblia en el libro de Génesis que cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto, dice que los egipcios oprimían al pueblo de Dios y les dieron más trabajo, más carga. Amén. Y dice que ellos, como eran oprimidos, clamaron al Dios viviente, y el Dios viviente los escuchó. Aleluya. Y dijo: Dios, voy a venir a socorrer a mi pueblo. Hermano y hermana, cuando el diablo, Satanás, se levanta en contra de usted, lo primero que debemos de hacer es clamarle al Dios de los cielos. Él viene, aleluya, con palabra, con su mano extendida, para ayudarte a ti, para ayudar a tu familia, para levantarlo de la situación que se encuentra en esta tierra. Y este pueblo, los egipcios, oprimían a los israelitas, y ellos clamaron. ¿Qué hicieron? Por eso, cuando hablamos de la oración que se va a implementar para los caballeros, amén, yo no puse ninguna excusa. Le dije al hermano: vamos con eso. Entre más oremos, mi hermano, aleluya, más victorias obtendremos. Mientras más busquemos. Ahora también le voy a anticipar y le voy a advertir.
Amén, porque también si buscamos más a Dios, también más se levanta el enemigo. Aleluya, y entre más buscamos a Dios, más se levanta el enemigo. Pero quiero decirte, hermanos, que la mano de Dios estará con usted y conmigo. Dios abrirá puertas, Dios destruirá al ejército, Dios nos dará la victoria, porque poderoso es el que está con nosotros. Y Dios extendió su mano divina y destruyó al pueblo de Tiro y Sidón. Los acabó, los derribó. Pero en Apocalipsis capítulo 19, versículo 15 en adelante, habla de otra destrucción que no ha acontecido. Y esta es la que quiero hablar en esta noche, hermano y hermana, y los que nos están viendo por las redes sociales. Viene otra destrucción a la tierra. Esta tierra, hermanos, está inundada de pecado. No hay justicia. Hay tres cosas que la Biblia rescata y lo da muy visiblemente, que no se deben alterar, y en esta tierra se está alterando. Dijo Dios: siempre tengan cuidado de la viuda, siempre sustenten al huérfano y siempre sustenten al extranjero. Tres cosas que está registrada aquí en la palabra de Dios. Hoy a nivel mundial ya no les importa a las viudas, ya no les importa a los huérfanos, a los extranjeros. En lugar de tenderles la mano, aleluya, los tratan peor que animales. La ira de Dios vendrá sobre cada nación, aleluya, que se está levantando con todo inmigrante, con toda persona que salió de su lugar a buscar un mejor futuro, y que los gobernantes no están gobernando como deben de gobernar. Este país fue bendecido por Dios, porque de aquí salieron predicadores y evangelistas y llevaron el evangelio a los confines de la tierra. Pero estos últimos gobiernos han ido distorsionando la palabra de Dios. Ya nada más la tienen para elegir al presidente, a la Casa Blanca, pero ya no se basan en sus principios. Ahora han dejado, aleluya, que los niños huérfanos, aleluya, los separen de sus padres, de sus madres. Algunos pierden su vida. Los extranjeros, alabado Dios, se están metiendo con ellos. Dios no va a pasar, aleluya, en alto eso. Dios es un Dios justo. Aunque vivimos en un país bendecido, la mano de Dios va a venir sobre este país. Pero los que estamos en Cristo, dice la palabra del Señor, que Él nos librará del día malo. Dios nos librará en el momento que Él extienda su mano sobre esta tierra. Por eso, hermano y hermana, usted no debe de temer. Es verdad que las leyes terrenales se están implementando incorrectamente, pero usted y yo debemos de tener paz. Dile que está a tu lado: necesitamos paz. Necesitamos paz. Hace un par de semanas vino el director de la capellanía a darme una identificación muy buena y válida para la Florida. Se lo agradecí éticamente, ¿verdad? Y con mucha amabilidad. Pero cuando yo me postro a orar, le digo: Señor, yo puedo tener cualquier documento, puedo tener, y eso es bueno, pero si tu presencia conmigo no va, no soy nada. Puedo tener la mejor identificación que me respalde. Si no voy con tu presencia, me servirá de poco. Pero hermano y hermana, usted y yo, si llevamos la presencia de Dios, si Dios tiene que intervenir, Él te puede ser invisible. Él puede hacer, aleluya, que no te suceda nada, porque cuando Dios, aleluya, toma su pueblo de su mano, estamos seguros en Él. Cuando dicen amén, hermano, cuando Dios te toma en sus manos, usted estará seguro en las manos de Dios. Se puede estar acabando el mundo, los que estamos en las manos de Dios, hay una garantía, aleluya. Noé estaba en las manos de Dios, y aunque venía un diluvio destructivo,
cautivo, Noé fue libertado, aleluya, fue guardado por la mano de Dios. Aunque vino juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero ahí había un hombre llamado Lot, aleluya, y Dios lo salvó. Quiero decirte, hermano, lo que vaya a venir a este país, si usted está en las manos de Dios, su garantía es de que Dios te guardará en ese momento más difícil de esta tierra. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Rey de poder. Pero de que viene destrucción, viene destrucción. De que viene destrucción, viene destrucción. Y ahora, mi hermano, los tiempos están incrementando, que en ninguna parte de la tierra habrá paz. Para aquellos que a veces queremos buscar otro lugar de refugio, esos lugares también va a llegar, aleluya, las consecuencias de su pecado. Por eso la Biblia dice, unos huirán a los montes, otros, aleluya, buscarán su refugio, otros querrán ir, aleluya, allá en lo más alto. Eso habla de pasar la atmósfera que miramos. Mucha gente buscará su escondite allá arriba, otros harán submarinos en la tierra, allá en el fondo del mar, creyendo que están resguardados. Pero cuando la mano de Dios viene, cuando la ira de Dios viene, si uno subiera hasta lo más alto, y ahí Dios lo trae. Si uno fuera a lo más profundo del mar, y ahí Dios lo saca. Pero los que estamos en las manos de Dios, dice el Señor, aleluya, yo guardaré en completa paz a aquellos que tengo en mis manos. ¿Qué tenemos que hacer? Agarrarnos más del Dios viviente. La única razón que Dios nos va a salvar, la única forma de salvarnos, es que le hayamos entregado nuestra vida a Cristo y que seamos seguidores fieles del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque mi hermano, quisiera no decirlo, pero lo tengo que decir. La encomienda de Dios era que Lot con toda su familia se salvara, pero la realidad no fue esa. Teniendo la salvación, la mujer de Lot, aleluya, pereció. Aleluya, el mandato de Dios se había dado, y el favor de Dios era que todos fueran salvos. Pero la mujer de Lot no recibió la instrucción que Dios había dado y pereció. La voluntad de Dios es que usted y yo no perezcamos. La voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos de la ira de Dios. Pero eso depende de usted y de mí. Si le vamos a ser fiel a Dios, si vamos a caminar conforme a su palabra, si vamos a guardar sus estatutos, si vamos a vivir en santidad, si vamos a caminar como Dios manda. De lo contrario, hermano, aunque hayamos creído, aleluya, podremos perecer. La mujer de Lot tenía el tiempo para arreglar su vida, no la quiso arreglar, pero la familia de Lot salió al propósito que Dios tenía. ¿Qué tenemos que hacer, mi hermano y hermana? Usted y yo debemos de caminar con el Señor. Es verdad que a veces va a ser fuerte, es verdad que a veces, aleluya, las cosas no se van a moldear a nuestra forma y que queremos que sean, pero cuando vamos bajo la palabra de Dios, hay una garantía. Y el que está a tu lado, tenemos una garantía. Y esta escena de Apocalipsis capítulo 19, viene la ira de Dios, porque eso es inevitable, mi hermano. Hay cosas que las vamos a hacer en oración y vamos a mover. Por ejemplo, usted sabe lo que pasó en Nínive. Dios, ¿a quién envió a predicar a Nínive? A Jonás. Dijo Dios que iba a destruir a Nínive, pero el rey y todo el pueblo se pusieron en oración y en ayuno, y Dios tuvo misericordia y los libró. Pero cuando Jesús, el Hijo de Dios, iba a ser crucificado, sus seguidores, incluso Pedro, dijo: Señor, si tengo que yo ir allá, mejor voy yo y no tú. Pero hermano, estaba establecido que así iba a ser. Y esos en la Biblia se le llama como casos o acontecimientos soberanos.
hay cosas que está establecido y aunque oremos y clamemos, no vamos a mover porque está establecido en su palabra. Y dice la Biblia, aleluya, que el juicio está establecido. Los martes que estudiábamos Apocalipsis, miramos dos juicios. Uno que es para los galardones, pero hay otro de condenación. Amén. Va a haber dos juicios. En uno vamos a ser enjuiciados, pero para pasar a la eternidad con el Señor y recibir las recompensas de todo lo que hicimos en esta tierra. Amén. Pero aquellos que no recibieron a Jesús como su Salvador, ellos estarán en un juicio, pero un juicio eternal, donde estarán lejos de la presencia de Dios. Pues este era el caso del profeta Sofonías. Ahora usted me va a entender un poco más y va a entender las escrituras. ¿Por qué el profeta Sofonías, más de la mitad de sus escritos, habla de juicio, habla de condenación, habla de corrección y habla de la ira de Dios? Porque el pueblo de aquel tiempo, en el ministerio de Sofonías como profeta, el pueblo estaba corrompido. La humanidad estaba corrompida por el pecado. Estuve mirando los profetas contemporáneos de Sofonías, pero me dio la curiosidad de ver cuáles fueron antes y cuáles fueron después. Aunque nosotros tenemos una orden cronológica en la tabla de la Biblia, pero cuando analizamos en los tiempos que fueron escritos, no está cronológicamente. Según los escritos, los profetas que se acercaron más a Sofonías, amén, antes de Sofonías estuvo profetizando el profeta llamado Miqueas. Y usted, cuando analiza el libro del profeta Miqueas, también habla de juicio, de exhortación. Luego viene el profeta Nahum. Después de que terminó su ministerio profético Miqueas, sigue el profeta Nahum. Y después del profeta Nahum sigue Sofonías. Ahora, si vamos en la cronología de la Biblia, sabemos que hay otros intermedios. De Miqueas sigue Nahum, y de Nahum sigue Habacuc, y luego sigue Ageos, y luego Ageos, Zacarías y Malaquías. Pero en medio de Sofonías, amén, antes de Habacuc, después de Miqueas y Nahum, sigue Sofonías. Esa es la orden de los contemporáneos de Sofonías. Y ahí estaba el profeta Ageos y el profeta Zacarías. Y miren, mi hermano, que estos profetas, de verdad que cuando yo leo su historia, su contexto, de su forma de vivir, estos profetas, mi hermanos, ellos fueron elegidos por la mano de Dios divina. Porque muchas veces el mensaje, hermanos, no era muy alentador. Hoy en el tiempo posmodernismo que estamos viviendo, hoy se ha levantado una ola de profetas, aleluya, y entre muchos de ellos se han levantado falsos profetas. Y ahora lo que vienen a profetizar es que le va a ir bien al pueblo de Dios, que le tiene esto y que le tiene el otro, aleluya. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, cuando miraban un profeta de Dios acercándose al pueblo, el pueblo temía, el pueblo, aleluya, le tenía reverencia, el pueblo se intimidaba porque sabían que ese profeta era un hombre de Dios, aleluya. Quiero decirte, hermano y hermana, alabado Dios, sepa discernir usted quién es bueno y quién es falso. A los falsos hay que darles y hay que reprenderlos y hay que evidenciarlos porque son falsos. Pero hay de los verdaderos, hermanos. Si usted no conoce si es verdadero, mejor no hay que atrevernos a hablar de él. En el libro de los Reyes habla que había un profeta llamado Eliseo. Dice que por su físico era pequeño de estatura, y su fisiológico y su forma de ser, su pelo no era una persona como usted y yo. Dice la Biblia, lo recalca, que era un profeta calvo, y hubo un grupo de jóvenes ahí que se burlaron de él, y dice que la mano de Dios vino y aquellos que se burlaron del profeta Eliseo perecieron. Yo te digo, hermano, si vamos a evidenciar, hay que evidenciar a los falsos, aleluya, porque el apóstol Pablo sí los evidenció. Dijo, apártense de aquellos malvados, y dio nombres, aleluya. Pero aquellos
aquellos verdaderos, Dios siempre los honró. Dios honró al profeta Eliseo, Dios honró al profeta Sofonías, incluso al profeta, aleluya, Jeremías, aunque predicaba palabra fuerte, aleluya, él fue encerrado, pero al final siempre Dios lo honró, y aquellos que se levantaron contra él perecieron. ¿Por qué, hermano? Porque la encomienda del profeta era, aleluya, un acto divino, y todo lo que Dios establece aquí en la tierra hay que respetarlo. ¿Cuánto dicen amén? Hay que honrarlo. Aquello que Dios hace verdadero, aleluya, hay que, aleluya, darle honra. ¿Por qué, mi hermano? Porque eso le agrada a Dios. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor de la gloria, porque Dios lo que dice es sí y amén. Hermanos, si nosotros, aleluya, no entendemos estos términos, es bueno indagar. En este tiempo posmodernismo, hermano, aleluya, uno se le hace bien fácil. Ayer hablábamos con el invitado que vino a predicar. Él al final nos dio unas palabras alentadoras y me dice: varón, te felicito porque no me diste la oportunidad de predicar. Tienes que ver quiénes son los que vienen a predicar, no a cualquier que viene de afuera. Me dice: es mejor que predique usted o que predique uno de su congregación. Pero aquellos que vienen, él me decía, porque algunos sí son verdaderos, pero algunos son falsos, que solamente buscan púlpito, que solamente buscan que le den oportunidades. Cuando no le dan oportunidades se enojan. Cuando no le dan oportunidades, aleluya, van a otra iglesia. Dice: yo tuve que venir a otros lugares. Sí venía con el deseo de querer predicar, y le llamé pensando que me iba a dar para predicar, pero lo que usted hizo, me hizo enseñar algo, que usted, antes de subir un reconocido, usted confía en el alimento que usted le da a su pueblo, o quizá los predicadores de la iglesia local. Y yo le digo: varón, algo que yo enseñé antes de ser pastor, aleluya, cuando yo era miembro y empezaba en la predicación de la palabra, yo me paraba en mi iglesia local y decía: hermanos, es verdad que hay predicadores elocuentes allá y Dios los usa, y gloria a Dios, pero el mejor predicador es nuestro pastor. Los mejores predicadores para nosotros son los de la casa. Quizás no hay mucha elocuencia, no hay mucha palabra, pero los conocemos. Los que vienen de allá no los conocemos. Muchos de ellos viven vidas desordenadas, viven vidas, aleluya, indecorosas, pero como no lo conoce la gente, lo sube al altar. Antes de yo ser, aleluya, líder, antes de yo ser pastor, yo siempre dije que mi pastor era quien predicaba la verdad. Y aunque admiraba a algunos otros atrás, aleluya, yo siempre admiraba la palabra de mi pastor, la palabra de los hermanos locales. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos nos van a llevar a la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, y se está cumpliendo, los hermanos que les compartíamos clase los lunes, les decía: prepárense, porque un día Dios les va a poner a predicar frente de personas capacitadas, pastores, evangelistas, profetas y cualquier siervo de Dios. Aleluya, y ya algunos de ellos han predicado en frente de gente preparada, y qué bueno, hermano, aleluya. Pero aún que están preparados, no hay que temer. El profeta Sofonías se ponía delante del pueblo, y si Dios le da una palabra de exhortación, no importa que había gente en el reinado, aleluya, pero ellos se paraban delante del pueblo y le hablaban con poder y con autoridad, así el pueblo le gustare o no, pero era la palabra de Dios. Y creo que en estos tiempos necesitamos atender más la palabra del Dios viviente. ¿Cuánto dicen amén? Y siempre vamos a que haya un espacio para traer a alguien, lo vamos a hacer, amén. Pero ¿qué pasa, hermanos? Siempre los predicadores de la iglesia local, aleluya, creo que el mensaje que traen siempre va a ser por el bienestar del pueblo que tenemos en casa. Eso es, hermano. ¿Por qué? Porque siempre, aleluya, cuando se levantan predicadores de casa, son porque queremos el bienestar de la iglesia en general. Y Dios levantaba profetas en aquel tiempo, como profeta Miqueas. Cuando quería hablar de juicio, levantaba como Sofonías, amén, como Jeremías.
Cuando quería hablar de otros temas, Dios les traía, amén. Cuando quería reprender, aleluya, fuertemente al pueblo, levantaba a sus profetas. Por eso cuando usted lee el libro de primera, desde Samuel y también en los Reyes, cuando habla del ungimiento del rey David, dice la Biblia que Dios le habló al sacerdote, ¿quién? Samuel, ¿verdad? Y Samuel va a casa de Isaí y dice que primero Samuel no quería ir porque decía, si el rey se da cuenta que va a procurar mi cabeza, va a procurar mi vida. Y le dice Dios, no, ven, yo voy contigo, y se va. Y cuando el pueblo mira que viene el sacerdote Samuel, que él era el que iba a ungir a David, el pueblo le dijo, ¿vienes en son de paz o traes juicio? Cuando llegaba un profeta, hermano, el pueblo le tenía ese respeto. Aparte de respeto, sabían que Dios les iba a hablar palabra, amén, confrontativa. ¿Por qué? Porque los profetas, para eso era, amén, su llamado. Para esos tiempos, ahora cuando Dios quería libertar, buscaba libertadores como Moisés, como Josué. Y cuando escaseaba la palabra como profeta, ellos también, como Moisés, profetizó. Amén. Pero cuando había casos específicos, Dios levantaba profetas. Incluso, hermanos, en el tiempo de los reinados, Dios no se basaba tanto en el que el rey iba a ser el profeta. Dios le decía, tú vas a gobernar mi pueblo, pero cuando quiera hablar con mi pueblo no vas a ser tú, aún tengas el reinado en la tierra. Cuando voy a querer hablar a mi pueblo, voy a levantar profeta, hermano. Y creo que en este tiempo Dios nos está preparando para seguir hablando de lo de Dios. Cuando dicen amén, usted y yo, hermanos, somos los tiempos que estamos viviendo. Ahora usted y yo podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Y creo, mi hermano, que estos tiempos son los tiempos que Dios nos está alentando para predicar su santa palabra. El profeta Isaías, hermano, el profeta Sofonías vino y reprendió al pueblo y le dijo que venía, amén, la ira de Dios en el capítulo 1. En el capítulo 2 habla de los juicios contra las naciones. Y mire cómo termina el capítulo 3, el pecado de Jerusalén. Este profeta vino hablando del juicio, de la destrucción y del pecado. Pero en medio de todo eso, hermanos, había una palabra de esperanza. Que aunque todos esos capítulos, el 1, el 2 y el 3, era de reprensión, era de exhortación, era de juicio y de la ira de Dios, en medio de esos escritos había una palabra de esperanza, había una palabra de fortaleza. En este mundo que estamos viviendo, hermano y hermana, el pecado está en todo lugar. La gente, la humanidad, aleluya, vive conforme a ellos les gusta. Pero en medio de todos estos tiempos hay una palabra de esperanza para usted y para mí. Aleluya. El profeta Sofonías dijo en el verso 17, capítulo 3, Jehová está en medio de ti. Dile que está a tu lado, Dios está contigo. Vuélvela a repetir, dile, Dios está contigo. ¿Por qué hacemos esto, hermano? Porque a veces no conocemos a la persona que está a la par, a la derecha, a la izquierda, atrás o adelante. Y a veces, hermano, estamos sentados de personas muy cercanas, pero no conocemos su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, cuando a veces el pueblo de Dios trae aflicción del alma, trae aflicción del espíritu, y viene, aleluya, a buscar la paz de Dios. Pero sabe, mi hermano, cuando le damos una palabra, y esto es, mi hermano, aleluya, esto es lo hermoso de Dios. Mira, hermano, Dios es tan maravilloso que dice la Biblia que Él es doctor de doctores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo en una ocasión compartía algo, que el médico, cuando vamos al médico y le decimos lo que tenemos, el malestar que tenemos, nos hace un diagnóstico, nos revisa y nos hace algunas preguntas, y con respecto a las preguntas que nos hacen una evaluación
qué clase de enfermedad tenemos. Entonces, si ellos tienen la medicina en su farmacia, van y te la dan. Pero si no la tienen, te hacen una, ¿cómo le llaman? Una receta. Y te dicen, llévate esta receta y ve a comprar el medicamento en tal farmacia. Pero el Rey de la Palabra, Jesucristo, el Dios de los dioses, Él hace nuestro diagnóstico y Él dice, aquí está la medicina para que seas sanado. Aleluya. Cuando Jesucristo te dice, aleluya, quizás hay algo que tienes que moldear en tu vida, pero aquí está la medicina, aquí está la solución, aquí está la respuesta. Si le van a dar ese aplauso, déselo fuerte, que lo escuche el Rey. Y dice en el libro de Proverbios 28:3, el que oculta su pecado no prosperará y se perderá. Esta llamada es para las personas que viven en un mundo pecaminoso y que se les da la medicina, se les da la solución y ellos no quieren arreglar su vida, se perderán. Pero ¿qué sigue diciendo la segunda expresión en el mismo Proverbio 28:13? Mas el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y esa es la respuesta que Dios tiene, hermano, para su pueblo, para el pueblo de Dios. Si hubiera algo guardado en el corazón, aleluya, pero sabes que Dios está hablando tu vida, no menosprecies la palabra de Dios. Es el momento que le puedas decir, Señor, tal vez pequé delante de ti, pero hoy he escuchado tu palabra y tu palabra me dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y eso es lo hermoso de Dios. Regálale un fuerte aplauso al Dios de la gloria, que es un Dios de misericordia. Y esto, hermano, lo escribió el proverbista llamado Salomón. Me gozaba la predicación de anoche porque se dio la información de cómo el proverbista Salomón hacía referencia con respecto a la vida desde el joven y también del adulto. Y aquí en Proverbios 28:13, el proverbista, el sabio Salomón, da un consejo inspirado en el Espíritu Santo. Dice, el que oculta su pecado se perderá. La Reina Valera dice, no prosperará. Pero la siguiente expresión dice, mas el que confiesa su pecado, que dice, alcanzará misericordia. Dile que está a tu lado, hay misericordia de Dios para nosotros. Y sabe, hermano, esto es lo que Dios nos habla en esta hermosa tarde. Para los que estamos aquí, para los que están a través de las redes sociales, si nos acercamos a Dios y le confesamos, amén, le decimos, le expresamos lo que hay en nuestro corazón, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, es verdad que el profeta Sofonías habló de juicio, habló de la ira de Dios, habló del pecado, pero en medio de eso, en el capítulo 3, versículo 17, inspirado Sofonías por el Espíritu Santo, dice, Jehová está en medio de ti. Esa es una palabra poderosa para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Dios está con nosotros. Sigue diciendo, y poderoso es Él. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de poder? Y sabe, mi hermano, esto nos debe de llegar al corazón. Dios es un Dios poderoso. Dios lo puede todo. Si Dios decide en este momento agarrar a algún miembro de tu familia que ha sido endurecido su corazón delante de Dios, para Dios no hay nada imposible. En un segundo Él lo cambia, Él lo transforma, Él lo trae rendido a sus pies y lo hace un siervo o una sierva del Dios viviente. Él lo puede todo. Para Él no hay nada
imposible. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios no hay nada imposible. Tal vez tenemos, aleluya, batallando con una enfermedad por muchos años. Para Dios no hay nada imposible. Él en un segundo puede poner su mano divina y sanarte en un abrir y cerrar de ojos. Para Dios no hay nada imposible. Cualquier petición que tengamos, Dios, aleluya, no tiene ningún problema en solucionarlo de un momento hacia otro. Ahora el Señor muchas veces retiene para que usted y yo le busquemos. ¿Cuánto dicen amén? Porque es la forma que Dios nos mantiene cerca de Él. Se ha hecho, aleluya, unas estadísticas y dice que el cristiano, y me incluyo ahí, hermano, usted y yo nos acercamos a Dios cuando tenemos necesidad. Porque cuando estamos bien nos olvidamos de Dios. Cuando estamos bien, entonces buscamos a Dios muy poco. Pero a veces cuando tenemos una necesidad, gloria al Señor, estamos en continua oración. ¿Cuánto dicen amén? Pero sabe, hermano, por eso el Señor dice, voy a dejar un poquito más esa petición para que me sigan buscando, aleluya. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios nos anhela, Dios nos ama, Dios quiere tenernos cerca de Él. ¿Cuánto dicen amén? Yo sé que usted como padre o madre quiere tener, aleluya, a su hijo todo tiempo ahí junto a usted, aleluya. Y cuando está por ahí se extravía, usted lo está buscando, y si no lo mira se preocupa, aleluya. En el término terrenal, Dios así hace con su pueblo. Dios dice, mi hijo ya no ora como tiene que orar, mi hija ya no me busca como me buscaba, mi hijo ya no me adora, mi hijo, aleluya, antes clamaba mi nombre, antes mi hijo y mi hija se levantaba a buscar mi rostro, caminaba por las calles, tenía el temor en su corazón y me decía, Padre, yo quiero estar contigo. Y me decía mi hijo y mi hija, Padre, te anhelo. Pero Dios dice, en este tiempo algunos se han apartado, ya no me toman en cuenta. Dios también, aleluya, iglesia, Dios también tiene esos sentimientos, aleluya, en su humanidad. Dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo miró a Lázaro en la condición, tuvo aflicciones y tuvo llanto. ¿Por qué, mi hermano? Algunos de nosotros buscábamos más a Dios, algunos de nosotros, aleluya, anhelábamos vivir siempre bien delante de Dios. ¿Qué nos pasó, iglesia? ¿Qué nos pasó? Que nos fuimos apartando de Dios. Pero hoy viene Sofonías y dice, Jehová está contigo y conmigo. Dios no nos ha desechado, Dios nos ama, Dios nos ama. Dale un fuerte aplauso al Rey que nos ama por toda una eternidad. Miren lo que dice el 17, Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti. Dile a alguien más, Dios está contigo. Luego sigue diciendo, poderoso. ¿Es qué? Él salva. ¿Cómo dice la esa palabra? Dice, y se gozará sobre ti con alegría. Se gozará contigo con alegría. Hermano, cuando usted está feliz y tiene paz, Dios se regocija juntamente con usted. ¿Cuánto dice amén? Por eso Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la del mundo. El Señor Jesucristo nos dejó su paz, hermano y hermana. Aleluya, el Señor nos anhela. ¿Alguien sabe eso? Alguien le da otro aplauso al Rey, porque Él nos anhela, Él nos anhela. Y sabe, hermano, que es verdad que las cosas, a veces tenemos cosas para preocuparnos. Sí, es verdad, la realidad es esa. Pero quiero decirte de parte de Dios, no hay que preocuparnos aún
grado en el cual pueda traer, aleluya, esa interrupción con Dios. Hermano, hermana, cuando no hay paz en el corazón, le es difícil orar y conectarse con Dios. Alabado Dios. Pero sabe, hermano, en medio del caos, de la necesidad, del problema, debemos de tener paz, debemos de acercarnos a Dios. Cuando andamos sin paz en esta tierra, andamos preocupados, Dios dice: hijo, tú me tienes a mí todopoderoso, no te preocupes, yo voy a solucionar tu problema. Y Dios nos mira todavía afligidos y Dios nos vuelve a decir: no te preocupes, yo soy el todopoderoso. Pero en esta noche quiero, iglesia, que le creamos al Dios viviente. Él nos dice en este momento que Él es el todopoderoso y Él quiere paz en nuestras vidas. Dice: se regocijará con alegría, callará de amor. ¿Por qué callará de amor? Porque Él es la sustancia del amor. Y sigue diciendo, Él, ya para terminar ahí: se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Con qué? Y esto, hermanos, esta palabra es diferente a los cánticos que encontramos en los salmos. Porque en los salmos hay cánticos de alegría, pero hay cánticos de aflicción. Cuando algunos estaban afligidos, los salmistas escribían en su aflicción. Hay un canto que dice: en mi angustia clamé al Señor o a Dios. El rey David, el salmista David, muchas veces escribió en momentos difíciles. Pero esta palabra cánticos aquí en el libro de Sofonías habla de un canto de alegría, habla de un canto de gozo, habla de un canto de satisfacción por lo que Dios está haciendo en su pueblo. Ponte de pie, aleluya. Cierra un momento tus ojos y quiero darte esta palabra. Alabado Dios, iglesia, ahí cerrado tus ojos. Quiero decirte que se acerca un canto de alegría a tu vida. Se acerca un canto de alegría. Es verdad que ya cantaste en el proceso.